Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de 3 en Punto. Nos reunimos como cada lunes. Bueno, para ustedes es lunes, a nosotros es cualquier otro día de la semana, pero es lunes cuando se está transmitiendo este episodio. Me acompañan mis compañeros Raúl López Telles y Patricia Monreal. Yo soy Beatriz Rojas y en esta ocasión vamos a hablar de la última triple sesión del Congreso del Estado, o de las 3 sesiones que se amontonaron en la madrugada del 14 para empezar el 15, en donde se dio de un jalón pues el cierre del primer año legislativo de la 76 legislatura, que aquí nos está acompañando, presente la mayor parte de ella, ahí pueden reconocer algunos. Luego la sesión de apertura, una sesión solemne para dar inicio a su segundo año, y finalmente pues cerraron con la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, que ya lo hablaremos más adelante. Fue un lío porque no había una previsión en la ley, entonces hubo una sesión ahí, luego se fueron corriendo a sesionar al Poder Judicial, luego regresaron otra vez, y bueno, para acabar por ahí de las 4 o 5 de la mañana esta trilogía, que dicho sea de paso, no viene contemplado, pues en la ley no dice que tengan que iniciar el año legislativo a las 0001 horas, y en otras legislaturas que nos ha tocado cubrir, lo que hacen es una sesión el día 14 para cerrar, y luego se vuelven a reunir ya el día 15 para dar la apertura formal. No se dio una explicación de por qué fue así, hubo algunas conjeturas. El diputado Juan Carlos Barragán dijo que a lo mejor era por un tema de seguridad, porque ya iban a estar los filtros o empezando a poner los filtros en el centro histórico, y entonces pues tenían que irse muy rápido los nuevos juzgadores a iniciar a trabajar allá, para luego regresar para la toma de protesta del presidente. Guillermo Valencia dijo que era para que pudieran ir a ver a Nodal. También muy plausible. Digo, también. No me extrañaría, conociendo cómo se maneja esta legislatura. Ajá. Y pues no pudieron hacer el cierre antes, claro, porque vino Claudia Sheinbaum, y pues ahí estaban listos para la selfie, y pues la mayor parte también de la legislatura. Entonces, ¿cómo los íbamos a interrumpir de estas importantes actividades, no? Y ya entrando en materia, cierran un primer año que deja mucho que desear. Ellos presumen mucho el número de iniciativas, claro, tanto las presentadas como las que se dictaminaron, porque dicen que son más que las que presentó en su primer año la anterior legislatura. Lo que no dicen es que en porcentaje son menos las que se dictaminaron. O sea, sí, en número absoluto se dictaminaron más porque se presentaron más, pero en porcentaje son mucho menos las que se dictaminaron en este primer año. Pero además, ¿qué fue lo que dictaminaron? Además, dictaminaron fundamentalmente y de manera muy expresa todo lo que tenía que ver con las propuestas del Ejecutivo Estatal, las minutas de reforma constitucional federal. Fueron muy... La de la universidad. Sí, fueron todo muy lo del plan Morelos y del plan C. Exacto. Y es lo que presumen en sus informes, y eso a mí me parece que es mucho de dar vergüenza, porque si ya vas a informar de tu trabajo individual como legislador, o te vas a poner a hablar de las reformas de Claudia Sheinbaum, o sea, claro, entonces tu trabajo fue ir a levantar la mano, porque ni siquiera las discutieron, ni siquiera se habló, y o se argumentó, otro se modificó rasgo algo, o sea, tal vez que se pudiera destacar es el de cómo el Congreso o esta legislatura se convirtió en una pasarela prácticamente de muchas personalidades, o sea, los diputados, figurando personalmente a través de sus aspiraciones políticas, partidistas, pero también fue escenario de rupturas de bancadas, etcétera. Y sobre todo también que hubo falta de definición en este primer año en torno a temáticas muy sensibles para la sociedad michoacana, el tema de la inseguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no porque no haya habido iniciativas. Claro. Ahí, como bien han venido informando los diputados, hay un cúmulo
de iniciativas presentadas, muchas en la congeladora, sin dictaminar, claro. Todas las que tienen que ver con temas de seguridad, de tipificación en el Código Penal, permanecen congeladas en la Comisión de Justicia. Desaparecidos, por ejemplo. Y hay que hacer el recuento de lo que ha dictaminado la Comisión de Justicia, la cual, por cierto, bueno, pues tenemos claro que no dictamina, que es dictamina en el Ejecutivo del Estado y se turnan ya en los dictámenes hechos porque para ni que han tenido en decirlo. Sí, no, es claro, ¿no? Hay muchos matices de esta legislatura que se conjugan en el desaseo, en la falta de claridad, en la falta de oficio legislativo y en la línea política, ¿no? Como bien comenta Raúl, a lo largo de estos meses hemos visto todo el esfuerzo y toda la energía desbordada de ciertos legisladores en sus aspiraciones políticas, ¿no? Y son legisladores, además, me refiero en el caso de Fabiola Lanís, que ocupa un papel importante porque es presidenta de la Junta de Coordinación Política, es la coordinadora parlamentaria de Morena y su esfuerzo ha estado concentrado en su candidatura para conseguir la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado. Y debido a ello, pues hemos visto trastocados, no nada más lo que tiene que ver con la dictaminación, sino propiamente lo que es el quehacer político para poder dar cauce al trabajo legislativo, ¿no? Es impactante el grado de anticuerpos que Fabiola ha venido generándose al interior de la legislatura, no nada más con las otras bancadas, sino dentro de la propia, algunos de mayor profundidad, como el que tiene con Juan Carlos Barragán, pero también entre adeptos o gente que era de su equipo ha venido ahondando estos anticuerpos, ¿no? Y cierra la legislatura. Bueno, una de sus últimas acciones antes de cerrar fue una irregularidad, para variar, que fue la entrega del presupuesto del propio Congreso a la Jucopo, que no pasó por la comisión, bueno, por el Comité de Administración y Finanzas, que tendría que llevar las firmas. Bueno, tendrían que haber sesionado y firmado los integrantes. Claro. Y el extrañamiento lo hacían diputados que son aliados de Morena, que es Xochitl Ruiz, que es del Verde, y Hugo Rangel, que es del PT, y decían, es que nosotros no teníamos ningún problema con aprobarlo, y no tienen idea, o eso es lo que manifestaron, de por qué se hizo así, o sea, por qué la necesidad de hacer las cosas mal cuando de todas formas van a transitar, y eso se vio, pues, es un ejemplo de lo que se vio. En las reformas, eso pasó, ¿sí? O sea, ignoraron las comisiones. Totalmente. En la de la universidad. Así es. Decía por ahí un diputado, ¿no? El problema con Fabiola es que porque lo piense, cree que ya sucedió, ¿no? Entonces hay temas que ella tendría que operar políticamente, pues para que transiten sin problema, ¿no? Como este asunto que comenta Betty de lo del presupuesto, era responsabilidad de Juan Pablo Celis, que es el presidente del Comité de Administración, le valió gorro, se saltó a la comisión, turnó directamente el presupuesto a la Jucopo. Me queda claro que con acuerdo interno de un grupo de Morena, no de todos, y bueno, pues acabaron generando un problema que todavía está en veremos qué va a pasar con eso, ¿no? Sí, y no olvidar también otro momento memorable, la sesión espuria, cuando se fueron a un evento del gobernador, la persona que estaba en la mesa directiva pues dio por concluida la sesión porque no había quórum, y de repente regresaron y ya querían seguir sesionando. Se avisaron ahí por WhatsApp, algunos ya se habían ido, otros ni siquiera vieron el WhatsApp, y pues se siguió sesionando sin la totalidad de los diputados, por lo que varios de los que no fueron dijeron, oigan, pues hasta trataron asuntos nuestros y ni siquiera nos dieron chance de leer o de opinar. Y hasta lo impugnaron, ¿no? Le impugnaron, el tribunal les dio la razón a medias, porque decía el tribunal electoral que ellos no pueden meterse en otro poder en materia legislativa, porque finalmente ellos nada más es el tema electoral, y lo único que concluyeron es que no había pruebas de que sí se hubiera convocado a sesionar a todos. Así es. Y que les tenían que dar la palabra para que se pronunciaran sobre lo que ya se había votado, pero no tienen la atribución, o eso es lo que dicen, de cancelar una votación. Sí, yo creo que esta legislatura en su primer año legislativo ha tenido puntos oscuros, muy graves, en lo que tiene que ver con el
proceso legislativo y con la discusión de temas trascendentales para el Estado, la ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la reforma en materia indígena, el gobierno digital, todo lo que tuvo que ver con la reforma al Poder Judicial, las convocatorias y en los procesos para la elección de fiscal, magistrados, presidente de Comisión de Derechos Humanos. En general podemos hablar de un desaseo profundo, de una falta de seriedad y de una mofa hacia lo que son decisiones determinantes, no nada más en la trayectoria política de estos personajes, sino en lo que tiene que ver con la vida social y política de Michoacán. Y ahí pues va a haber que llamarlos a cuentas a los integrantes de esta legislatura por las barrabasadas que han venido realizando. Pues con este primer balance cerramos este segmento. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Retornamos a esta mesa de análisis de Tres en Punto. En esta ocasión, pues hablando del Poder Legislativo en Michoacán, de la 76 legislatura, que tiene mucho color, mucho por decir, porque pues como los que cubrimos el Congreso del Estado ratificamos la legislatura con legislatura, la actual siempre será la peor, ¿no? Y lo ha venido confirmando con creces. Y bajo esa perspectiva, pues arrancamos un nuevo año legislativo en un contexto de incertidumbre. Evidentemente vienen nuevas reformas federales que se les dará celeridad, como ha sido con todas las minutas que les han turnado para ratificar las reformas federales. En puerta tenemos la reforma electoral, donde, bueno, pues ya han definido algunos grupos parlamentarios, no como grupos, sí como integrantes, pero abre un poco la perspectiva de lo que será, ¿no? Obviamente aquí habrá que aterrizar en lo local lo que se apruebe en lo federal, pero por lo pronto ya ha anunciado la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, Diana Mariel, que este mes se arranca o estarían instalando las mesas para la reforma electoral local. Y bueno, digamos, eso es de relevancia. Esto otro que viene también es el presupuesto, ¿no? Pero bueno, pues se avisora un sinsabor ahí con todo lo que implica la reforma. Ya lo vimos, ¿no? El año pasado, ¿no? Bueno, tú dices de la reforma del presupuesto, pues ya vimos que el año pasado se aprobó sin más, no hubo prácticamente ninguna enmienda. Ninguna discusión. No hubo discusión, sí, ¿no? Hubo algunos intentos bueno, sí se aprobaron un par de transitorios ahí, ¿no? Pero nada así extremadamente... Nada que ver, pues, con otros años que acaban a las 4 de la mañana del 30 de diciembre, 31, así en el último minuto aprobando. Sí. Que dice el gobierno estatal que eso es porque ellos no mandan alcance y que la versión que mandan desde el principio esa es, pero sabemos que todo lo que ha mandado Casa Michoacán, pues se ha aprobado prácticamente en las mismas Pero además en ese tema del presupuesto yo creo que también ha faltado, pues, un análisis más exacto respecto a cómo se debe de ajustar precisamente en base a las necesidades o prioridades de Michoacán, ¿no? Porque finalmente desde la visión del Ejecutivo se plantea un proyecto o una iniciativa que pues, prácticamente es aprobada por dedazo, no hay ningún pero, ¿no? Y creo que ahí si el Congreso tiene asesores, en fin, pues le ha faltado la voluntad política, yo creo, como para que se reencauce el uso de los recursos públicos, por ejemplo, ¿no? El famoso tema de la inseguridad, que cada presupuesto crece y crece, pues también es cuestionable, porque ¿dónde están los resultados? ¿Ok? Se está generando el mantenimiento de una infraestructura pues onerosa en ese sentido. Y ahí, bueno, vamos a tener posteriormente otro programa para abordar el tema del presupuesto. Uno de los, digamos, de los puntos que dejamos en la mira es el tema de salud, donde se vienen
recortes federales muy importantes a los recursos federalizados, entre ellos a Michoacán, que seguramente va a impactar de manera grave. El de la misma universidad, y habrá que ver, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? sí. Que no está seguro, Y como lo dice. bueno, está, digamos, se concluyó ya alguna etapa de nombramientos, pero dentro de las definiciones también que se tiene que dar, está todo lo que tiene que ver con la distribución de posiciones en estos organismos que se acaban de crear, ¿no? Generalmente el voto a favor de los diputados sobre alguna acción del Ejecutivo sí es de manera automática, pero trae consigo compromisos de espacios, ¿no? Entonces falta ver en estos meses que se avecinan cómo va a impactar todos estos cargos dados a los diputados como pago dentro de los órganos, poderes y espacios que se han definido, ¿no? Y otro pendiente, ya lo mencionaba Patti en el segmento anterior, pues todo lo que se está acumulando en la Comisión de Justicia, hay quejas de todas las bancadas, de todos los colores, porque lo que más le gusta presentar a los diputados son reformas al Código Penal, porque es como digamos que lo más, lo que se nota más o lo que puede impactar más. Y pues no sé si en algún momento se va a plantear seriamente reconfigurar esa comisión o por lo menos cambiar la presidencia, porque ya desde la legislatura pasada era la misma presidenta y ya desde entonces estaban quejando que no dictaminaba nada y es como seguir viviendo la misma historia y hay cosas ahí interesantes, pues está el tema de los transfeminicidios que no se pueden tipificar, está el tema de la violencia de género en el noviazgo que se pueda perseguir de oficio, que ya no tenga que ir la víctima ahí a denunciar. Hay temas también de bienestar animal, de violencia contra los animales. Libertad de expresión. Está el tema de la libertad de expresión, que también capítulo aparte, porque es una iniciativa que se presentó en conjunto con organizaciones de periodistas, que también se viene arrastrando, por cierto, de la legislatura anterior. O sea, están muy atrasados en los temas más sensibles y además donde tienen más chamba, pues. Así es. Sí, el tema de la naturaleza penalista, los diputados quieren meter a todo el mundo a la cárcel para solucionar los problemas. Sancionar, entonces castigar. La cantidad de reformas al Código Penal son muchísimas, eso no es nuevo, en cada legislatura pasa. Una de las características, yo creo que sí es de esta legislatura, es su obsesión por reformas a la Constitución. Nunca se habían presentado tal cantidad de reformas, la coma, la palabra, eso, pero el hecho es que hay muchísimas. Pero a diferencia de la Comisión de Justicia, la Comisión de Puntos Constitucionales, hay que señalarlo, pues sí es, igual tiene rezago por ahí, porque hay muchas cosas que le toca. Ya se nos cayó Antonio Carreño, ¿verdad? Anda distraído. Sí, anda distraído. Acá tenemos a la de la minifalda, al del sombrero. Las feministas por ahí, la que siempre se lleva unos moños gigantes. Unos siempre están caídos, pero bueno, aquí para recordarlos. Bueno, qué bueno que ya se me fue medio el avión por estar viendo a los diputados Patito. Pero el hecho es que la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿no? Tiene rezago por las que tiene que dictaminar de manera conjunta, después de haber dado el al lugar, porque dictamina primero el al lugar. Esto significa que no son contrarias a la Constitución y pueden ser analizadas de fondo, entonces se comparte con otra comisión. Y ahí es donde, pues digamos, coloquialmente la puerca tuerce el rabo, porque ahí quedan paradas y así tenemos muchísimas. Nada más de colofón, ahorita que veía a los diputados Patito, al del sombrero, platicábamos antes de este programa de cómo se ha tema como de romper las formas y esto que trae Morena, pues ha banalizado también, digamos, la seriedad del recinto. Pues ahora en el arranque el diputado Carlos Tafoya
estuvo a punto de estar en tribuna con el sombrero. Sí, se salió de Volver al Futuro 2 como este vaquero y ahí a treparse, afortunadamente se lo quitó, pero esta banalización del recinto legislativo, de las formas legislativas, que sí tienen un sentido, aunque Morena quiera en su desfachatez, decir que no importa, claro que importan, y eso se demuestra en la manera en que se relacionan los propios diputados. Todavía en la sesión de arranque, pues hubo papas fritas con salsa, hubo afuera en los pasillos empanadas de mole, conchas, café. Paletas, hasta paletas. Siempre hay paletas. Por cierto, las lleva el diputado Carlos Tafoya. Y se ríen a carcajadas, o sea, está alguien hablando en tribuna y están los diputados albureándose ahí. Claro, Entonces, bueno, ver una sesión en realidad, uno comprueba que en realidad no hay una oposición legislativa. Es un show. Efectivamente, todos están de acuerdo, todos chacotean. Es más, se dan el lujo de ignorar el desarrollo de la sesión misma, ¿no? Porque ellos están metidos en lo suyo. Y quisiera hacer mención brevemente antes de ir a corte, pues que esa sesión se dio cuando al mismo tiempo en varios municipios estaban cancelando la ceremonia del grito, cuando mataron un policía municipal en Uruapan, cuando el alcalde de Uruapan ya no sabía cómo llamar la atención y dijo que hasta iba a cancelar el teleférico. Así es. Aprendieron supuestamente a los autores de los videos de amenazas, que resultó ser el secretario del ayuntamiento de Jiquilpan y 3 policías. Presuntamente. O sea, presuntamente, porque en los videos se ven más personas, ¿no? Sí, claro. Y además, bueno, en fin, eso ya será tema de otra conversación, pero el caso es que todo esto estaba pasando mientras los diputados comían papas fritas, echaban relajo, daban sus discursos de cierre, se aplaudían entre ellos, y pues bueno, siempre hay como un mundo alterno, ¿no? En el Congreso del Estado, que aparte tenían clausuradas las oficinas de los diputados con cinta policial así de precaución. Era muy sui generis el asunto, muy raro, pero pues bueno. Con el dibujo de estas sesiones con las que terminó el primer año legislativo y el inicio del segundo, dejamos la reflexión para pasar a nuestro segmento final. Bienvenidos al último segmento de 13 en punto. Estamos analizando el último año del primer año legislativo y el inicio del segundo en la 76 legislatura del Congreso del Estado. Y bueno, comentábamos también esta dispersión de la que se hizo un dibujo en el segundo segmento, de la conformación. ¿Quiénes son los diputados que hoy se encargan de dictaminar, de analizar, de proponer leyes, reglamentos, etcétera? ¿En qué momento se perdió la dinámica donde el diputado realmente se subía a discutir en la tribuna y a defender sus ideas? Siquiera leía lo que... Exactamente, estaban plenamente empapados, pues, y estamos hablando de un periodo en el que inclusive la figura de los asesores no tenía, pues, tanto peso dentro del organigrama legislativo, ¿no? Eran los diputados con sus propios perfiles, los que legislaban efectivamente y los que le ponían peros a determinadas iniciativas y los que no aceptaban tan dócilmente someterse a la aplanadora de la mayoría, ¿no? Como ocurre pues en estos tiempos que estamos viviendo. Y eran escuchados porque yo recuerdo el caso hoy morenista, antes perreísta, por ejemplo, de Selene Vázquez Alatorre. Cuando se hizo la conformación del nuevo sistema de justicia penal, ella se encargó de la reforma al Código Penal y se creó un nuevo Código Penal. Yo la tengo muy presente porque era obsesa del estudio a todo nivel y la veías cabildeando, discutiendo con los legisladores y con el Ejecutivo, porque claro que el Ejecutivo estaba inmerso en el tema porque era también de su interés. Eso está absolutamente borrado. Los dictámenes se les pasan desde el Ejecutivo.
y se les pasan con las patas, tanto así que la reforma al Poder Judicial que se aprobó no previó la manera en que pues debían, el horario cuando debían rendir protesta a las nuevas personas juzgadoras, qué se tenía que hacer, tampoco se previó una logística clara dentro del Congreso del Estado. Entonces, inicialmente lo que vimos el lunes en la mañana, el Congreso había planteado que se realizara en el Teatro Morelos la toma de protesta, pero pues los señores juzgadores querían que fuera en el Congreso del Estado, por el recinto, por la formalidad del recinto. Pues bueno, le dieron en la torre esa solemnidad porque fue un verdadero caos. Además con riesgo, porque al interior del salón de sesiones, pues el balcón principal se está viniendo abajo. Un día anterior comentaron que se habían sumido los lados, entonces pues estaba a reventar, teniendo que cuidar pues que eso no se venciera y le cayera al barandal, que no saben bien con qué está fijado. Si se hubiera venido abajo, le hubiera tocado que le cayera encima a la rectora Yarabi Ávila, al secretario de Seguridad Pública, al fiscal, ella está tantito más adelante. Creo que a lo mejor sí le toca un esquinito. Pues puede ser. Una piedrita. Pero a lo mejor, bueno, uno dice, es algo, eso no importa, ¿no? Banalidad, dirían los de Morena, que están en el lado correcto de la historia, pero uno no. Pero el hecho concreto que eso te refleja el caos que implica y la falta de previsión. La reforma al Poder Judicial previó, estaba tan hecha con los pies, que previó en sus artículos transitorios, frente a las enormes lagunas que había, que todo lo que no estaba previsto lo resuelva el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, que rindió protesta la madrugada del lunes. Entonces, todo lo que hicieron mal los diputados les va a tocar arreglarlo con parches, porque además no va a ser ley, pero con parches dentro del Supremo Tribunal de Justicia, ¿no? Que fue lo mismo que con las votaciones, ¿no? Pero, que al final terminó el INE enmendando todo lo mal hecho. Y que estuvo muy caricaturesco porque, o sea, media sesión se salen los recién nombrados magistrados, se tiene que ir detrás el gobernador, se queda el recinto sin el gobernador, toman protesta los demás jueces, y luego tienen que regresar corriendo porque después de una sesión donde allá en el Poder Judicial nombran a su presidente, ahora tiene que venir a presentarse al Congreso. Yo no sé si pensaron todo eso cuando aprobaron la reforma, no lo Pues yo creo que respecto al Poder Judicial se está siguiendo la secuela que ya se veía desde los famosos acordeones, etcétera. O sea, algo como de pues muy confianzudos entre ellos, de hacer a un lado formas, inclusive, porque recordemos que antes de esta sesión ya tuvieron una reunión con el gobernador del estado, se volvieron a tomar una foto, me parece que también se reunieron con algunos diputados, entonces pues estaba más que dado que ese guión estaba escrito bajo ese esquema en que se desarrolló. Y desconocen los acordeones, ahí tenemos oportunidad de preguntar, no, pues, ¿cuáles ahora sí. El nuevo presidente del Poder Judicial, Hugo Gama, que aparecía en todos los acordeones, porque acordémonos que hubo varios acordeones, bueno, él aparecía todos. A la hora que lo entrevistamos, después de que acudió al Congreso por segunda ocasión a rendir protesta, en este caso como integrante del área de administración ahí del Poder Judicial, pues nos dijo que él desconocía, nunca había conocido los acordeones, que él él había hecho el suyo. Sí, que él ya había llevado su celular con su lista para votar por él. O sea, no se le vaya a olvidar. Sí, no, que tengo que votar por mí. Pero además, bueno, ahí con las entrevistas, pues es evidente que en los cursos de capacitación que han venido dando a las nuevas personas juzgadoras y que pretenden suplir el conocimiento de la carrera judicial que tenían los otros jueces y magistrados, fueron instruidos a qué contestar sobre el tema de los acordeones, porque las respuestas son similares. Ellos dicen, eso ya lo resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los criterios están ahí y no se pronuncian más allá, ¿no? Y comentábamos antes de arrancar el programa, pues lo curioso que resulta ver a estos nuevos juzgadores pretender investirse en el peso escénico que tenían los juzgadores que los antecedieron, pues obviamente sin conocimiento, queriendo hablar de la formalidad, entonces resultan caricaturescos, ¿no? Porque, bueno, pues todos sabemos
nos queda claro de dónde vienen, ¿no? Claro. Hablan de que la legitimidad se las da las urnas, pues sí, pero hay que recordar la mínima participación y la mínima participación de la participación, porque sí. muchos acudieron a anular su voto, ¿no? Por lo menos aquí no hubo ceremonia. Sí, o sea, la mayoría no legitimó al nuevo Poder Judicial, ni al federal, ni a los locales. Entonces, yo creo que ahí es igual que la pregunta que se hace, ¿qué nos espera con este segundo año legislativo? Pues, ¿qué nos espera con este Poder Judicial? O sea, queda justamente empatado con el arranque de estas dos instancias. Y finalmente lo que estamos presenciando lastimosamente, pues es la depreciación de los poderes, el legislativo ya llevaba camino, pero esta legislatura le ha impreso un sello propio que no les podemos regatear, porque verdaderamente si hay alguien entregado son los actuales diputados, y a partir del lunes en la madrugada nos tocó empezar a presenciar esa depreciación en el poder judicial, desde la manera en cómo rindieron y cómo fueron, pues hasta triste, ¿no? Porque parecían recuas los nuevos jueces, los nuevos magistrados, acomodados en sus asientos, pasándoles, instruyendo, todos formaditos, una falta de respeto a su investidura, claro. Y ellos dócilmente aceptando además a una eso. investidura pues de por sí cuestionada, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues muy penoso lo que nos ha tocado presenciar, ¿no? Ahora vamos a ver si entre sus primeras medidas está el reducir sus prestaciones, como están intentando hacer en el Poder Judicial Federal, si van a estar emulando las medidas que tomaron, pues seguramente, atendiendo al discurso medio populista, si a la hora de emitir resoluciones van a estar pensando en las elecciones y en ser populares con sus resoluciones, o si de verdad se van a pegar estrictamente a derecho, porque pues no todas las resoluciones son populares, sobre todo cuando tienen que admitir que no hay pruebas, ¿no? Para inculpar a alguien. Por lo pronto ya declaró Hugo Gama que recurso para pagar, a diferencia de lo federal, que hay toda una discusión, que recurso para pagar las liquidaciones de las personas juzgadoras que salieron de funciones las hay. Van a echar mano, eso sí se previó totalmente del Fondo Auxiliar del Poder Judicial, que se supone que ese fondo no es para eso, sino pagar a las reparaciones de daños a víctimas, a lo cual el Poder Judicial históricamente se ha negado para soltar esos recursos. Bueno, pues ya iba. Y bueno, también en el caso de este año entrante en la legislatura, pues le corresponderá ajustar las normas faltantes precisamente respecto al Poder Judicial. Entonces, es algo que de alguna manera, pues sí tiene expectativas, qué es lo que va a pasar, cómo va a empezar a funcionar. Veamos los dos espacios, los dos escenarios, este dibujo que ya hicimos de los diputados más centrados en legislar para sí mismos o para sus grupos de interés, sus grupos de partidistas, y el otro, el nuevo Poder Judicial, que pues seguramente va a deparar, pues más que una sorpresa desagradable, seguramente. Pues mucho trabajo para los diputados, mucho trabajo para los juzgadores. Vamos a ver este año cómo nos va, que es el año intermedio antes de que empiecen las elecciones y ya se nos olvide todo. Y pues bueno, con esa reflexión cerramos, agradeciendo como siempre pues su atenta escucha, o bueno, es que estaba pensando en quienes además nos ven, su permanencia, su atenta permanencia a 3 en punto que se emite todos los lunes. No dejen de seguirnos en todas las redes sociales, hasta en TikTok estamos, y por supuesto de visitar la página donde abordamos los temas pues un poco más a fondo de lo que permite aquí este espacio. Dejen sus comentarios, hablen de los temas que les gustaría que abordáramos aquí, y pues no se pierdan nuestra siguiente emisión el próximo lunes. Hasta pronto.